Esta empresa nunca la había analizado. Aquí el análisis que vamos a ver de esta empresa, quiero que sepan que está completamente al margen de cualquier situación ajena a la empresa. Me refiero a riesgos geopolíticos, principalmente a una invasión de China. O sea, aquí vamos a ver el desempeño de una compañía como si estuviera en un escenario ya macroeconómico no bueno, pero sin una potencial... un potencial embargo de algún gobierno chiflado por ahí. ¿A qué se dedica esta empresa? Principalmente a la fabricación de chips. No de sus propios chips, ellos son una fábrica prácticamente. Es como si tuviéramos una fábrica de algodón y llegara Tommy Hilfiger o llegara Polo o llegara Adidas y nos dijera, oye, ¿sabéis qué? Quiero que nos hagáis 500 poleras. Listo, nosotros la hacemos. Lo complejo para una empresa cambiarse de este tipo de proveedores es que la tecnología que hay por detrás no es fácilmente imitable. Es decir, Apple va a las oficinas de Taiwan Semiconductor y dicen, oye, mira, ese galpón que está acá, en este galpón, ¿cachai? Es el que voy a ocupar para fabricarme mis chips. ¿Dónde tú vas a encontrar de un trimestre a otro o de un momento para otro a una empresa que te haga lo mismo con la calidad que ya sabes que funciona? Entonces las transiciones cuando se cambia este tipo de proveedor son altas, las barreras de salida son altas y eso es lo que lo hacen también muy atractiva. Superaron las expectativas que tenía el mercado y superaron tanto en ingresos como en ganancias por acción. Aquí no sé por qué hice mis, creo que se debió haber quedado pegado o no se actualizó, pero en el fondo le fue mejor a lo que esperaba el mercado y le fue bastante mejor. Crecieron un 36% año contra año. No es tan común de ver, sobre todo en los semiconductores, en donde ya sabemos que la demanda va bajando. Y principalmente aquí la vedette, por así decirlo, eran los chips de 7 nanómetros. Pero ahora, desde el cuarto Q del año 2020, empezó con fuerza la producción de los chips de 5 nanómetros, que son chips más pequeñitos todavía, y principalmente que van en los smartphones. Y ya se está empezando a comer la cuota de los chips de 7 nanómetros. Y las tasas de crecimiento principalmente han estado liderados por toda la demanda que hay por estos objetos tecnológicos de Internet de las cosas. Todos los parlantes, los Alexa, los HomePod, todas estas cosas que están en las casas por domótica. Después tenemos los smartphones que siguen creciendo a tasas de 25% la demanda de estos chips. Después tenemos la industria automotriz. La industria automotriz que me llamó la atención y que no les extrañe que empiece a llegar a los niveles también de los smartphones. Es lo que la va a llevar. La gran revolución que viene ahora es ya no de los celulares, que están en un estancamiento por desgaste que ya todos sabemos, pero los automóviles es ahí en donde va a venir el boom, o donde se supone que va a venir el boom. Entonces está bastante interesante qué es lo que va a pasar con esta industria para este tipo de empresas. Y aquí los resultados, cuando uno los ve, uno no lo puede creer, uno piensa que está aquí volviendo al año 2020, en donde todo era grito y plata. Los números son demasiado buenos que presentó Taiwan Semiconductor. Fíjense los ingresos, un trimestre pero histórico. Cuando todos pensamos que aquí en junio, que en el segundo trimestre se había estancado y aquí empezaba ya como un declive, sorprenden con resultados aún mejores, 20 mil millones de dólares de ingresos. Y fíjense, esto también me llamó mucho la atención, fíjense en los márgenes. Cuando uno pensaría que a mayor costo y precios constantes los márgenes se reducen, fíjense cómo los márgenes siguen subiendo, y no solamente el bruto, sino que el operativo y el margen neto también. Entonces, ¿de qué recesión me están hablando o de qué crisis de los semiconductores me están hablando cuando estamos viendo estos números? Ahora, convengamos también que todo esto viene por pedidos que ya están pactados, por contratos que ya están hechos, por empresas que piden la fabricación de chips que seguramente se van a quedar con algún tipo de sobrestock. No lo sabemos todavía, pero por lo menos esta empresa que se dedica a fabricarla, mal no lo está pasando todavía, ¿verdad? Fíjense los crecimientos respecto al año anterior, que el año anterior ya había sido un año bueno. Es impresionante. Los flujos de efectivo, fíjense los flujos operativos. Fíjense que lo que hizo Taiwan Semiconductor en este trimestre, en septiembre, a esta altura del año, es prácticamente lo que hizo Taiwan Semiconductor en todo el año pasado completo. O sea, ese es el nivel de gran año que está teniendo esta empresa. El crecimiento del free cash flow comparado con el año anterior también es una locura. Ahora, ok, esto está súper bien. Sabemos que están en un momento
clave dentro de la industria de los semiconductores, pero que viene para adelante. Y eso es lo que nos van a decir un poquito en unas láminas más adelante. Y con respecto al balance, aquí tenemos, fíjense, la caja y las inversiones. Estamos hablando de una caja de prácticamente 41 mil millones de dólares, con una deuda que llega a los 27 mil. O sea, esta empresa, si sumamos las inversiones de corto plazo más toda la caja, duplica al valor total de la deuda financiera que tiene. O sea, olvídense, esta empresa tal como está, esta foto es un manjar. Literalmente es un manjar. Cobertura de interés impecable, leverage impecable, 0,8. Olvídense, no hay ningún problema financiero o riesgo de default de esta empresa, pero por ningún lado, olvídense. Y aquí es donde quizás no es tan atractivo. ¿En qué sentido? Esta no es una empresa que se caracterice por recomprar acciones. De hecho, en marzo de 2022 recompraron 31 mil millones de dólares y después no recompraron nada más. No sé por qué, pero no recuperaron nada más. Debe ser también por los miedos que había de estas alertas de sus clientes, ya sea AMD, de Apple, de Qualcomm, que quizás decían, oye, ¿sabéis que se va a venir media pesada la pista? Y ok, no vamos a recomprar acciones. No es una empresa que se caracterice por eso. Y tampoco es una empresa que se caracterice por los dividendos. De hecho, en el año 2018 entregaron en septiembre, solamente en septiembre entregaron 7 mil millones, y en septiembre del 2019 también solamente en septiembre entregaron. No se caracteriza por entregar todos los periodos, pero desde el año 2020, que empezó un año particularmente bueno, y en el año 2021, para qué decir, sí se preocuparon de entregar dividendos trimestre tras trimestre. ¿Cómo va a seguir de aquí en adelante? No lo sabemos. No sabemos si esto se va a convertir en una política de dividendos para esta empresa, pero hasta ahora los dividendos que está entregando son atractivos, son un 2,75 al precio que tiene, con el precio que cerró hoy día esta empresa. Pero no tienen una política dividendera por definición. Simplemente están retribuyendo a sus accionistas por estos 2 buenos años que han tenido. ¿Qué fue lo que dijeron? Mostraron un guidance que ya lo vamos a revisar, pero en primer lugar alertaron sobre un probable declive de toda la industria de semiconductores durante el 2023. O sea, ni siquiera están viendo un declive en este año, sino que están viendo un declive para el próximo año. Taiwan Semiconductor no es inmune. Por otro lado, redujeron su previsión de CAPEX a 36 mil millones para este año 2022 versus los 40 mil millones que tenían establecido hace un tiempo atrás. De hecho, cuando veíamos acá el CAPEX, llevan hasta ahora 25 mil millones en CAPEX utilizado, van a llegar a 10 mil millones más. Ahora, ¿en qué se traduce eso? No van a seguir ampliando la capacidad de sus plantas. ¿Por qué van a hacer este recorte? Dicen porque se da un ajuste en los planes para expandir la capacidad productiva debido a factores que incluyen una demanda global más débil y el aumento de costos causados por la inflación. Es decir, van a decir, oye, ¿sabéis qué? No vamos a ampliar las fábricas que tenemos. Primero porque estamos viendo que la demanda no va a ser tan alta. Entonces, ¿para qué vamos a ampliar una fábrica si vamos a tener capacidad ociosa? Y por otro lado, porque también está más costoso fabricar una planta y mantener también todo lo que implica una fábrica más grande. Y algo ligado a eso que dijeron es que parte de la capacidad de la empresa no se va a utilizar por completo en el cuarto Q. Es decir, ya para este trimestre que está en curso, están viendo que toda su capacidad productiva no va a estar utilizada. O sea, y ahí hay un reflejo clarito de que la demanda de sus clientes por fabricación de chips no es lo que era durante los trimestres pasados. Si podemos concluir algo, este ha sido un gran reporte, pero ya se viene la ralentización, o eso es lo que están diciendo por lo menos. La demanda de productos tecnológicos como computadores y celulares sabemos que tuvo un boom durante el año 2020 y 2021. Todo el mundo teletrabajando, etcétera, etcétera. Esos son ingresos cíclicos, pero hay otro tipo de ingresos que son que esta empresa considera que son más permanentes, que tiene que ver con la demanda de empresas que solicitan chips, como les llaman ellos, supercomputadores o chips de alto rendimiento. Y también está la industria automotriz, que si bien la podemos considerar algo cíclica, todos los automóviles van a venir con algún sistema tecnológico incorporado. Por lo tanto, sea cual sea el vehículo que se fabrique, no solamente una alta gama, va a requerir una fabricación de chips. Y en ese sentido, ellos consideran también que la industria automotriz y la de computación de alto rendimiento van a significar ingresos permanentes para la compañía. Por lo tanto, eso es lo que va a cimentar
el crecimiento durante los próximos años, lo cual me hace mucho sentido y yo espero sí que ese rol lo juegue Intel y no lo juegue Taiwan Semiconductor, pero a Intel le falta todavía para terminar de poder terminar de construir las fábricas que tienen ahí under construction. Después también lo que dijeron es que las nuevas regulaciones de Estados Unidos tienen como objetivo orientar los suministros a las aplicaciones de muy alto nivel como la inteligencia artificial y la supercomputadora. Por lo tanto, nuestra evaluación inicial es que el impacto es limitado y manejable. Las regulaciones que puso Estados Unidos para básicamente la fabricación de chips que pueden ser utilizados en su contra, es decir, para armamento militar, por ejemplo, o inteligencia artificial, no le va a pegar tanto a esta empresa, eso es lo que están diciendo. Por lo tanto, no es una preocupación real. También dicen que la mayoría de los ingresos de TSMC provienen desde América del Norte, que representan un 72% del total, mientras que los ingresos de China solo representan un 8%, es decir, los clientes de China no son tantos como los clientes norteamericanos. Por lo tanto, cualquier impasse que pueda haber de aquí en adelante con China, que no sea militar obviamente, sino que sea de restricción de fabricación, solamente le debería pegar en un 8% a los ingresos de esta empresa. Por lo tanto, efectivamente es un impacto limitado y absolutamente manejable. Mostraron un guidance para el trimestre que viene a continuación, en donde dijeron que los ingresos van a estar prácticamente en los 20.000 millones de dólares, lo cual es un ingreso que nos va a ayudar claramente a poder hacer nuestra evaluación. Y también nos confirman que los márgenes, el margen bruto y el margen operativo, se va a mover en línea con los márgenes que ya conocemos. Con esos 20.000 millones de dólares de ingreso que debiese sumar esta empresa en el cuarto trimestre, el 2022 debería terminar con un crecimiento del 30% respecto al año 2021. La gran pregunta es, ok, ¿y de ahí en adelante qué? ¿Vaya a seguir creciendo? Sinceramente no lo sabemos. Quizás hasta decrecen porque va a haber menos demanda simplemente. Entonces aquí lo relevante con lo que quiero que se queden es que si crece un 3%, que es algo bajo, estamos hablando de una empresa que el precio hoy día está a un valor justo. Y estamos hablando de crecimiento no solamente de 2023, estamos hablando de crecimiento de los próximos 5 años. Por lo tanto, yo dudo que de aquí a los próximos 5 años esta empresa no crezca. He visto muertos cargando Adobe, pero sí quiero que quede claro que esto es considerando 5 años vista. Entonces, si crece un 3, aún así está a un precio atractivo. Aquí la gran pregunta va a terminar siendo qué es lo que va a pasar con el conflicto que hay con China, si es que efectivamente los chinos se van a atrever a entrar a Taiwán, y si entran a Taiwán, ¿qué? ¿Qué va a pasar? ¿Van a dejar de operar? ¿O ya no le van a vender a los gringos? ¿O qué? La verdad no tenemos idea y es algo que nunca vamos a saber, nunca vamos a tener la respuesta hasta que ocurre ese hecho, y por lo tanto yo no me calentaría la cabeza con ese tipo de escenario. Lo que sí me quedo con que esta empresa está muy castigada, muy castigada para lo que potencialmente puede hacer durante los próximos años, y yo espero sinceramente que esta empresa crezca solamente a un 3 o que quizás no crezca, porque en el fondo de mi corazón quiero que Intel le empiece a robar participación de mercado en esta fabricación de semiconductores. Ya, ahora sí que sí. Señores, muchas gracias por haberme acompañado, lo pasé muy bien y nos vemos la próxima semana. Que descansen, buen fin de semana y junten platita y energía. Que estén muy bien. Chao, chao.